Decíamos, hoy es jueves 3 de julio y en la cadena SER de Huelva tenemos con nosotros a Antonio Maillo. Es coordinador federal de Izquierda Unida. Señor Maillo, gracias por acompañarnos en la SER. Bienvenido. Muchas gracias y bien hallado, porque además es un territorio amigo en tantos años que he podido venir a los estudios de Radio Huelva. Bueno, pues me encanta que lo sienta de esa manera. Vamos a empezar por un tema que preocupa y mucho a los de Huelva, a nosotros, la sanidad pública. Señor Maillo, ¿a usted le preocupa el estado actual de la sanidad en Andalucía y especialmente en Huelva, donde seguimos siendo la única provincia andaluza sin un materno infantil, sin un hospital de alta resolución? ¿A usted le preocupa? Sin lugar a dudas, y esa es la razón de mi visita a Huelva. Queríamos poner en el foco de atención no solo de la provincia, sino de toda Andalucía y de España, una situación determinada que tiene además un dato estremecedor, que no solo afecta a Huelva en este caso, que es el nivel de esperanza de vida media en Andalucía, que está muy por debajo de la media española. Y en el caso de Huelva, hay varios indicadores en el campo de la sanidad que están muy por debajo de la propia sanidad ya de por sí deficitaria andaluza, que tiene que ver con dos elementos que me preocupan. Uno, la lista de espera para intervenciones quirúrgicas, casi 12.000 personas en la provincia de Huelva que están en una lista de espera, y también el periodo medio de hasta 3 meses en una prueba de TAC para enfermos oncológicos, que es una situación que ya se deteriora en torno a la determinación de la curación o no, porque usted sabe que las enfermedades del cáncer son enfermedades en las que el tiempo de detección de la enfermedad es clave para su cura. Creo que hay una deficiencia en la provincia que además está siendo respondida con importantes movilizaciones y que exigen una llamada urgente a algo que viene ya de más atrás de este deterioro, que es el déficit de infraestructura casi histórico que ha tenido, que tiene que ver con el hospital materno-infantil, el no hospital materno-infantil, y que tiene que ver con los antiguos denominados CHARE o de alta resolución. El más emblemático en ese sentido es el que no se llegó a construir ni siquiera en la sierra, a pesar de que está proyectado, y que evidentemente sitúa a una población que, como la provincia de Huelva, que tiene un alto nivel de dispersión en todas las comarcas, menos en la costa, y que por tanto necesita de una atención proporcionada en clave sanitario. Bueno, sabe usted que en Huelva había 3 chares, uno que se quedó en el chasis, prácticamente en un esqueleto en la sierra, que no llegó a ningún puerto, otro que es un solar en el condado, que está en Bollullos. Correcto. Es un solar básicamente, pero uno que está absolutamente terminado, está costando dinero, porque realmente está terminado, pero no tiene accesos. Que es de Lepe. Lepe se lo... Vamos a hacer un poco de memoria histórica. Lepe se lo adjudicó porque lo querían Ayamonte y la Cristina, otros sitios, porque levantó la mano con un extra y es que se ocupaba de los accesos. Eso a la gente se le puede haber olvidado, pero eso fue así. Y una vez que ya se terminó, pues se dio cuenta que las competencias para los accesos, aunque lo había dicho, tampoco son municipales. Y ahí empezó el kit de la cuestión y yo ya he perdido la cuenta. Creo que es década ya. Y no podemos acceder a un hospital que está en medio del campo. Solamente se puede llegar por un camino rural. Lo recuerdo perfectamente porque... ¿Cómo cree usted que lo puede digerir los ciudadanos? Porque en Huelva la desesperación ya es máxima. Le voy a comentar que este asunto lo conozco personalmente porque además cuando eso ocurrió yo estaba de parlamentario andaluz, que fui de 2015 a 2019, por tanto conozco perfectamente el origen y tiene una responsabilidad que se llama Ayuntamiento de Lepe y competencias locales que no cumplieron. Y lo digo porque en este sentido podríamos tirar balones a todos sitios, pero cada administración debe asumir su responsabilidad. Claro, pasan 10 años, no se asumen las competencias, se deteriora el propio centro. ¿Qué resolver? La única posibilidad sensata de resolver esta medida tiene que ser con una apuesta salomónica de concertación entre la administración local y la administración andaluza. ¿Y sabe por qué? Porque la única forma de no perder más una infraestructura ya instalada es intentar hacer una acción en la que, aunque no sea muy justa, porque si nos atenemos al nivel competencial le afecta al propio Ayuntamiento de Lepe, el daño en el no uso de una infraestructura que está expuesta para hacerse sí afecta al gobierno autonómico. Así que nosotros desde Izquierda Unida apostaríamos por una necesidad de convenio que permitirá la financiación de los accesos y sobre todo el uso de una infraestructura que cada día que pasa es una inversión
que, digamos, está en derroche, porque estamos hablando de dinero invertido que no se está ejecutando. Y creo que tiene un agente de seguridad para que no lo desvalijen, y hay que pagar el sueldo de esa persona porque está trabajando. Claro. Es decir, esto es lo que lo llaman los economistas el coste de oportunidad. Es decir, si usted tiene una infraestructura y esta infraestructura no se utiliza, usted está desinvirtiendo algo que usted ha utilizado, y por tanto esto no es un coste cero. Bueno, ahora mismo es un coste negativo, y que yo apelo a un entendimiento de las administraciones para que se resuelva cuanto antes, porque es una demostración no solo ya de que se hizo mal en su momento, sino de una frivolidad por quienes detentan los gobiernos respecto a una infraestructura que podría, digamos, desatascar demandas que sabe usted que en la zona de la costa están absolutamente necesitadas, ¿no? Y una última observación. Yo creo que el hecho de que el gobierno central haya intentado realizar el acceso en un acto de absoluta responsabilidad, ya sabe que la empresa lo paralizó, y nosotros animamos a que el gobierno central, a través del ministerio correspondiente, siga retomando el asunto ante la inoperancia del gobierno local y el gobierno andaluz. Sí, porque además es 1 kilómetro para llegar a un centro hospitalario que haría mucho bien en Huelva. Pues acaba de decir hace un momento lo de las pruebas diagnósticas. Hay pruebas para determinar un diagnóstico, pero hay pruebas, las oncológicas, que salvan la vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, hablando de sanidad, hace unos días se presentó, hace nada, esta misma semana, se presentó el plan de refuerzo para el verano en la provincia de Huelva. Sin embargo, muchos profesionales lo han calificado de papel mojado. Dicen que se escudan en que no hay médicos, pero ¿usted se lo cree, señor Maillo? ¿O el problema es que no se ofrecen contratos dignos a estos profesionales que se llevan 16 años estudiando? Hay dos hechos, y es que el plan del verano tiene una trampa, y es que el gobierno andaluz dice que no ha disminuido con respecto a recursos de años anteriores. Pero el problema es que llevamos 7 años de recorte del plan de verano. Entonces la estrategia de Moreno Bonilla del Partido Popular fue recorte duro el primer año de gobierno y después un mantenimiento, es decir, lo que se llamaría en términos monetarios una deflación. Tú bajas radicalmente el valor de una moneda y después mantiene ese valor bajo y dices que la moneda ya no se ha devaluado. No, mire usted, se devaluó el plan de verano desde hace 7 años, se ha mantenido esa devaluación, y usted dice que no se devalúa porque es el mismo y los mismos recursos que el del año pasado. Pero no es verdad que no haya personal sanitario, y sabe por qué. Yo hablo de lo que sé. Hace 3 días usted sabe que hay enfermeros y enfermeras andaluzas que se han ido fuera de Andalucía porque no trabajan en Andalucía. Y el nivel de precariedad que tienen en el Servicio Andaluz de Salud les invita a irse a otros territorios. Entonces no se trata de que no haya personal, no es cierto, porque el propio sistema andaluz de sanidad ha establecido unos protocolos de complementariedad entre la disposición de personal médico y personal sanitario en función de los recursos que tienen. Es decir, usted sabe que muchas veces usted va a urgencia y en lugar de atenderle un médico le atiende un enfermero o una enfermera, y es el protocolo interno en función del diagnóstico que en un principio se prueba el que deriva a médicos. Por tanto, hay mecanismos de compensación de esa supuesta falta de médicos y no hay falta de enfermeros y enfermeras. Y lo que sí hay, mire usted, lo que sí hay es un plan. El gobierno de Moreno Bonilla y el Partido Popular tiene un plan, que es deteriorar la sanidad pública, fortalecer la privada y obligar a la población a que se hagan seguros médicos privados para desatascar a la pública. Es un plan tan perverso, pero que forma parte de lo que podemos denominar la gran privatización andaluza. Lo están haciendo en la formación profesional, no están creando familias profesionales de ofertas de oficios que la gente demanda y las están trasladando a los centros privados. La están desarrollando en las universidades públicas, chiringuitos auténticos, universidades privadas que ya empiezan a impartir y autorizársele carreras tan importantes como la de medicina, mientras se le niegan a universidades públicas, por ejemplo, licenciatura de biología molecular. Y creo que en esa gran privatización la sanidad está teniendo un papel importante, y ante eso la sociedad tiene que levantarse. Es decir, Moreno Bonilla y el Partido Popular tienen que saber que su gobierno
tiene que sentirse amenazado para que modifiquen su política, porque si no lo sienten así, van a seguir en un plan que tienen concertado con los grandes fondos de inversión, con la gran patronal privada, y que va a provocar cada vez un mayor deterioro de esos servicios públicos esenciales. Señor Maillo, ¿usted cree que ese punto, acaba de decir que, y si no, corríjame, que tiene su micrófono abierto, que el gobierno andaluz está favoreciendo la privatización de la sanidad pública y ha incluido también la educación, derivando fondos, en el caso de la sanidad, a la privada con la excusa de reducir las listas de espera? Correcto. ¿Fue ese el detonante, el momento en el que se pulsó el botón descaradamente? ¿El detonante sobre qué? El de descargar las listas. Vamos a descargar las listas, en vez de insuflar dinero a la pública, lo hacemos a la privada. Voy a contar un dato que mucha gente no sabe. A ver. El uso y aprovechamiento de la infraestructura hospitalaria en Andalucía en los turnos de tarde no llega ni al 30% de su potencialidad. ¿Esto qué significa? Que el gobierno andaluz lo que ha hecho ha sido que, en lugar de contratar personal sanitario para desatascar listas de espera con un mayor aprovechamiento y uso de los quirófanos de los hospitales públicos, lo deja en desuso y lo transfiere a los hospitales privados. Es decir, nosotros planteamos como Izquierda Unida en su momento, también al gobierno de Susana Díaz, cuando gobernaba con Ciudadanos, que un plan de aprovechamiento de los quirófanos en turno de tarde para el plan de desatasque de intervenciones quirúrgicas. Ahora eso ha tomado una aceleración y no solo no utilizan toda la infraestructura, es decir, la infrautilizan con tal de pasarla a las instituciones privadas. ¿Y con qué doble perversión? Usted sabe, y esto quienes me están escuchando lo saben, si están en esa situación, que muchas veces vas a un hospital público que tienes concertada una propuesta de cita para una prueba clínica o una intervención de menor gravedad y le dicen: usted tiene para tal fecha en el hospital público, pero si quiere hacerlo antes puede ir a un hospital privado. Eso es una extorsión al derecho del usuario sanitario a ser satisfecho por la mejor sanidad, que es la pública, y por tanto una extorsión, porque lo que se está haciendo desde lo público es derivar fondos a los intereses de compañías privadas que se están haciendo de oro, robando las esperanzas de la sanidad pública. Y lo digo así de claro: la sanidad privada y la patronal privada se está haciendo de oro a costa del dinero de todos y de todas, y es un robo legal que tiene el amparo del gobierno y el colaboracionismo de las políticas sanitarias andaluzas. Lo que acaba de contar, el ejemplo que ha citado, hemos hecho muchos abiertos en torno a la sanidad en nuestra provincia de Huelva. Basta con recordar, por ejemplo, el testimonio de Isabel. Se corresponde a mayo de este mismo año. Y es que ya está bien, es que usted puede estar 2 meses, 3 meses, pero un año y año y pico esperando por una eco. Me parece excesivo. He tenido una madre y una hermana con 47 años que ha muerto de cáncer, y yo pienso, ¿y si es algo malo en los riñones? Cuando yo me vaya a ver, ¿qué me pasa? Como mi hermana, que duró 12 días porque no la miraban, y cuando la miraron ya no se pudo hacer nada por ella. Bueno, pues yo creo que después del testimonio de Isabel, ya digo que es de mayo de este mismo año, el último abierto que hemos hecho, vamos a zanjar de momento el bloque sanidad. Luego volvemos a Huelva. Le voy a pedir concisión y brevedad, porque quiero preguntarle tantas cosas. Dese cuenta que no le tengo todos los días en la radio. Así que, actualidad política nacional. Ha sido en el saludo inicial, cuando usted ha llegado a la radio, que nos hemos preguntado los unos a los otros cómo estamos viviendo todo esto. Así que, señor Maillo, ¿cómo está digiriendo todo lo que está ocurriendo en la escena política nacional? ¿Cómo lo vive desde su posición? Hoy mismo, fíjese lo que le cuento, hoy mismo se ha hablado de pensiones. Se plantea que los jóvenes podrían tener que trabajar hasta los 71 años para alcanzar una base de cotización suficiente de 30 años. Y yo le pregunto, porque claro, y para mantener el nivel de vida, esa es la clave. Y yo le pregunto, ¿qué nivel de vida tienen los jóvenes de nuestro tiempo, que no tienen vivienda, no tienen empleo, a pesar de ser una generación hiperformada? ¿Eso es normal en un país avanzado como el nuestro, señor Maillo? Nosotros precisamente asistimos con mucha preocupación a la situación política y con una voluntad, que en lugar de quejarnos, arremangarnos para resolver cuanto antes y centrarnos en lo que para nosotros son los 2 elementos fundamentales de la política en este curso, en 2025, que es la política de vivienda, que es fundamental y sin la cual
digamos que esta legislatura puede quedar coja si no se toman medidas de intervención en el mercado que supongan un reflejo en la bajada de los costes de los alquileres y del acceso a la vivienda. Y la garantía de los servicios públicos, entiéndase el servicio público con carácter general y también el de las pensiones. El año pasado se llegó a un acuerdo, precisamente en julio del año pasado, que blindó en España las pensiones públicas frente a una amenaza que existe en todo el mundo, que es la privatización de las pensiones, que sería pues el deterioro de la sanidad a través de su privatización, pues trasladado a las pensiones. Y con las pensiones siempre hay que analizar con mucha precaución los estudios que se hacen al respecto, porque son estudios profundamente interesados. Son lo que llamamos en Izquierda Unida estudios performativos, esto es, estudios que pretenden con sus conclusiones convencer a la población de que el actual sistema de pensiones no es sostenible y por tanto hay que buscar otro. Digo esto porque no está escrito y es falso que se tenga que llegar a los 70 años para un trabajo. Nos están introduciendo el valor de que hay que trabajar cada vez más tarde porque la esperanza de vida es más alta, y sin embargo nadie cuestiona que el debate clave que determine el derecho a pensión tiene que ser también los años de cotización. Por tanto, ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos con miles de personas que llevan cotizados más de 40 años y que no se pueden jubilar porque la reforma del Partido Popular llegaba a los 67 años. Entonces, ¿alguien puede pensar que una persona con 43 años cotizados no pueda tener derecho a la pensión? Bueno, pues ahí hay un agujero en el que, digamos que se está haciendo un tapón de gente que podía cumplir la pensión y generar, que esto es muy importante a la hora de hablar de las pensiones, la liberación de puestos para que se incorpore la población juvenil. Es un pensamiento a tener en cuenta. A ver, vamos a meternos quiero también... ser conciso. Sí, le agradezco mucho porque ya le digo, quiero hacerle muchas preguntas. Vamos a meternos en faena nacional. Ayer tuvo lugar una importante reunión entre Sumar y el Gobierno. ¿Qué ha salido de ese encuentro? ¿Cree que se podrá completar la legislatura? Mire, ¿Sigue Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, contando con el apoyo de Sumar? Mire, yo le hablo como coordinador federal de Izquierda Unida y me atengo a mi representante en esa mesa, que estaba Izquierda Unida como formación del Gobierno, que es Enrique Santiago, y que me transmitió que fue una toma de contacto. Es verdad que en situaciones de dificultad, sobre todo por el Partido Socialista y el hecho que ha salido de sus filas, pero se mostraba convencido de que de aquí a la comparecencia del 9 de julio va a haber un esfuerzo por todas las partes, y yo estoy convencido de ello, y vamos a empujar para que la comparecencia sea una comparecencia de todo el Gobierno con todas las demandas que se plantean y que sea una respuesta muy firme con respecto a las medidas que se tienen que adoptar. ¿Para qué? Para garantizar el Gobierno. Mire, el Gobierno va a funcionar y va a durar hasta 2027 según cómo actúe en estos momentos. ¿Y cómo tiene que actuar? Desde mi punto de vista, con 3 frentes. Medida anticorrupción, ya lo hemos dicho, hay que hacer una ley anticorrupción que no solo ataque a los corruptos, sino también a las empresas corruptoras. Hay que establecer por norma la devolución de lo robado. Aquí no basta con condenas que va a la gente a la cárcel y sin embargo guardan su patrimonio para que cuando salgan de ella o sus familias se beneficien. Tienen que devolver lo robado. Y tercero, tiene que haber una oficina anticorrupción que, junto con el control de la mesa de contrataciones de obra pública, garanticen la disuasión de cualquier tipo de práctica corrupta. Es decir, el que vaya a corromperse y el que tenga la tentación de corromperse, que sepa que se va a actuar hasta el final y que va a ser su ruina económica de él y de toda su familia y descendencia. Segundo elemento, democratización del Estado. Creo que hay que profundizar en la democratización del Estado y, por tanto, ante el poder de casta que hay en algunos estamentos del Poder Judicial, de la oficialidad, de los cuerpos de seguridad o del alto funcionariado, una mayor democratización de esos espacios para que no haya un Estado profundo que manda más muchas veces que los propios gobiernos. Y en tercer lugar, políticas sociales que tienen que vertebrarse en torno a la política de vivienda como eje que sea el gran termómetro de la acción de gobierno. ¿Eso qué significa? ¿Intervenir en el mercado de la vivienda? Sí. ¿Establecer mínimo de topes de alquiler? También. Impedir la especulación sobre viviendas y expropiar el uso de aquellas que se han hecho con fondos de inversión con valor especulativo, también. Eliminar
pisos turísticos que son quitas de viviendas para familias, también hay que ser valientes y audaces, porque si la clase trabajadora afectada por esta situación no ve mejora, difícilmente pueden reengancharse y reconectar con nosotros. Hombre, es que se junta todo. Aparte de no ver mejoras, ver lo que está pasando en la escena política, eso está haciendo mucho daño. Claro. Siempre llevamos ya mucho tiempo hablando del desapego de los ciudadanos a la política. Es que viendo lo que se ve es para salir corriendo, vamos. Claro, pues por eso es lo que queremos. Se sale corriendo si no se actúa. Ya. Y si se actúa, si nos arremangamos, que yo creo que es lo que nos está pidiendo la gente no nos pide que el gobierno caiga, lo que pide es tenéis que actuar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted cree? Lo que ha hecho me parece muy importante. La gente no está pidiendo que caiga Pedro Sánchez, está pidiendo que se actúe. La gente de izquierda y progresista, efectivamente, lo que quiere es que se actúe, que no haya mácula ni mínima sospecha de cualquier duda. Y yo creo que estamos en condiciones para que el día 9 salga una buena intervención del presidente Sánchez y una buena propuesta política de todo el gobierno. Sobre la coalición por Andalucía y el papel de Podemos, ¿es posible, señor Bayo, una unidad real de la izquierda andaluza? Yo, como soy federalista de verdad, quiero decir que me creo el federalismo, dejo a la Organización de Izquierda Unida Andaluza a que haga lo que está haciendo, que es una organización seria, que marca los tiempos, que tiene templanza y prudencia, pero que cuando toma una decisión es coherente con esa, ¿no? Estamos a menos de un año de las elecciones andaluzas, incluso que se pueden adelantar en una tentación que pudiera tener Moreno Bonilla para un escenario que le pudiera favorecer o que no pudiera impedir que empeorara su proyección electoral, y creo que la responsabilidad de un proyecto de izquierda alternativa es ofrecer unas políticas de esperanza en Andalucía. Es decir, hay un proyecto político que defiende la sanidad y educación públicas, que tiene medidas para mejorarlas y que quiere traducirlo en una oferta electoral atractiva. O sea, que la respuesta es afirmativa. Absolutamente afirmativa. Vale, ¿y cuál es el candidato o candidata con más posibilidades reales? Ay, pues yo votaré, porque como soy andaluz y estoy militando en Izquierda Unida de Andalucía, votaré. Pero que se ha mojado a lo largo de toda la entrevista. Me gustaría que fuera alguien de Izquierda Unida, porque es una formación que ha demostrado mucha... Pero, ¿qué nombre y apellidos? Pues no sé, eso yo respeto los tiempos de la organización andaluza, y quien sea, estoy convencido que será producto de la inteligencia colectiva. Usted respeta lo que decida la entidad andaluza, pero usted tiene juicio y puede opinar de lo que tiene delante los que se postulan. ¿Cuál es su favorito? Daré mi opinión cuando se presente. Primero que se presente, y entonces cuando se presenten diré, pues yo quiero que sea esta persona o este. Pero a mí me parece que Izquierda Unida en Andalucía acierta con una cosa, que es, primero, vamos a hablar del proyecto político, vamos a decirle a la gente que se reconecte a un proyecto que genere ilusión y esperanza por una Andalucía que recupere el orgullo de la defensa de los sectores públicos, de una agricultura no sometida a los dictámenes de los fondos de inversión, un tejido agroindustrial potentísimo como tenemos en Andalucía, del pequeño agricultor y del pequeño ganadero, de la cooperativa, una recuperación de una enseñanza pública que no esté vinculada al sesgo de clase, y como digo en la política nacional, también la digo en la Andalucía, desde la templanza y la serenidad. Yo creo que necesitamos mucha tranquilidad. Creo que hay mucha hiperventilación estos días y necesitamos un pozo de tranquilidad y templanza, porque además eso es lo que nos da fortaleza, como dicen las 4 virtudes clásicas: justicia, es decir, actuar en función de la gravedad del asunto; prudencia, que cada paso que demos sea acertado; templanza, para no cometer errores; y fortaleza ante los obstáculos. No quiero presionarle, pero apenas 3 minutos para una batería todavía de preguntas. Esta es importante. Quisiera preguntarle por la reciente operación del Partido Popular para nombrar a la nueva defensora del pueblo andaluz. ¿Esto a usted qué le parece? Dígamelo en 30 segundos. El Partido Popular tiene un proyecto de crear un régimen, político, en Andalucía, interviniendo activamente y penetrando en todas las instituciones, sean o no dependientes del gobierno. ¿Cuál es, insisto, permítame insistir, cuál es su apuesta para la candidatura a la presidencia de la Junta? Ya le he dicho que cuando haya candidatos me pronunciaré. Es firme, ¿eh?, cuando habla. Soy muy respetuoso con los procedimientos democráticos, y eso es importante. No porque yo sea coordinador federal de Izquierda Unida quiero condicionar a quién debe ser candidato o no. Bueno, vamos a volver a Huelva en este último minuto. Huelva no solo es deficitaria en sanidad, que lo hemos hablado, también lo es en infraestructuras. Llevamos décadas en clara desventaja, viendo cómo otras provincias prosperan, de lo cual nos alegramos, mientras aquí seguimos dependiendo de sectores primarios, de una industria pesada importante, un polo químico importante en toda España, sin apenas industria de transformación.
programación. Sacamos los frutos rojos para medio mundo, pero no se nos ocurre hacer una crema de frambuesa o una mermelada de fresa. Proyectarse desde Huelva es caro, no hay suficientes días para sacar el producto y eso encarece el precio final. La pregunta, usted que inició su carrera política en esta provincia, que se siente muy de Huelva, ¿cuánto le duele esto? Mire, hay un hecho histórico que no hay que perder de vista, que Huelva ha tenido siempre lo que hemos llamado en Izquierda Unida la doble periferia, que es la periferia andaluza y la periferia española. Y un elemento que ha sido el aislamiento histórico con Portugal en términos de generación de infraestructura grande. Por eso nosotros nunca hemos olvidado a la hora de establecer una defensa de la infraestructura la mirada hacia el levante, pero también la mirada hacia poniente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero defender también la evolución que ha habido en la provincia de Huelva, donde el sector agroindustrial ha tenido y tiene una importancia extraordinaria, pero donde hay una carencia que sí debe avergonzarnos, que es el tratamiento que se le da en algunos sectores a la población migrante en alojamiento y en condiciones de vida. Yo creo que ahí tenemos un agujero que mancha las cuadraturas morales de nuestra sociedad y sobre la que hay que poner el foco, a pesar de que esto molesta a algunos amigos que me advierten de que no se debe hablar públicamente. Sí se debe hablar, porque algo de lo que genera más dolor en la provincia de Huelva es que gente que genera riqueza para la provincia, sin embargo, estén en las condiciones tan indignas en las que se abandona en el sector agroalimentario, sobre lo que también eso forma parte de las coordenadas morales y de desarrollo social y político y económico de una provincia. Y una última reflexión. Si tuviéramos que medirlo, imagíneselo, si tuviéramos que medirlo, la pregunta es ¿por qué cree que los políticos que representan a Huelva, eso lo dice la gente cuando salimos a la calle a hacer un tren de voces, no logran avances significativos reales para esta provincia? ¿Pesa más el interés partidista, y a qué quiero la medición, que el de los ciudadanos de Huelva? ¿El político lucha más por su cargo, su sueldazo y por mantener su sitio, o da la cara ante el partido federal o regional de decir, mire, esto necesita Huelva y pese a todo lo que tenga que venir, lo voy a trabajar? ¿Por qué se achanta? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hay varios... Yo le puedo hablar por los dirigentes de Izquierda Unida en Huelva, que han sido gente muy pegada al territorio y que han elevado propuestas políticas que creo que han tenido en muchas ocasiones una repercusión, ¿no? Yo le quiero decir personalmente que algo de lo que más orgulloso me siento en mi paso por el Parlamento de Andalucía fue precisamente que gracias al trabajo que hicimos en coordinación con la sociedad civil pudimos paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. Eso lo hicimos desde aquí, fuimos a Bruselas, tengo que reconocer que en Bruselas se nos escuchó, en el Parlamento y la Comisión Europea, nos sentimos muy escuchados. Yo fui el que intervine y tuve el honor de intervenir en el propio Parlamento y creo que hemos trabajado en la defensa de una Doñana amenazada con resultados claro. Igual con las propuestas que hemos tenido siempre de alternativa a la contaminación del proceso de la ría en Huelva, o la defensa de modelos de agroindustria que hemos tenido en la provincia de Huelva y que ha tenido su repercusión. Es decir, que si yo hablo de la experiencia de dirigente de Izquierda Unida y de los alcaldes y alcaldesas que tenemos de Izquierda Unida, como tenemos aquí en nuestra provincia, de concejales que se dejan la piel y muchos de ellos además sin cobrar, ¿no? Me parece que la generalización es injusta. Otra cosa es quienes, a lo mejor perteneciendo a grandes partidos, puedan sentir que para ellos es más importante la estabilidad de los partidos que los intereses territoriales. Pero le tengo que decir una cosa, yo soy muy respetuoso con el dictamen de la población y la población apoya lo que apoya, es decir, que a lo mejor habría que pedir explicaciones a la propia sociedad sobre ese comportamiento, porque lo que dice a través de la voluntad popular en los resultados electorales no castiga a las formaciones políticas que a lo mejor pueden ser más objeto de esa reflexión que usted ha hecho, ¿no? Ya. Señor Maillo, no sé si se va con la sensación de haber querido decir algo que no ha dicho. Si es el caso, por favor, adelante. Yo quiero transmitir el agradecimiento a la sociedad de Huelva de su compromiso con causas muy nobles. A mí una de las experiencias más bellas que yo he vivido a lo largo de mi vida ha sido como docente. He sido muchos años director de un instituto de secundaria en Aracena y eso me ha permitido relacionarme con la ciudad
me ha permitido también la militancia en Izquierda Unida trabajar con una provincia que, a pesar de la dispersión geográfica, está llena de gente que tiene un espíritu noble en la mejora de la sociedad. Y yo creo que no perder de vista ese patrimonio, a mí me emociona mucho ver a gente solidaria con la causa saharaui, con los veranos solidarios de los niños del Sáhara, de la lucha y la defensa de Doñana, de los movimientos de corte ecologista para la sostenibilidad ambiental, de la defensa de la instalación de los chares en los diferentes puntos provinciales del condado, la costa y la sierra. O los derechos humanos, que acaba de citar, un problema endémico de la provincia de Huelva, los asentamientos chabolistas. Nosotros hemos contado y conocido y la gran mancha que le quiero decir, la gran mancha que le quiero dar, que es la mancha de los establecimientos chabolistas que yo tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, en una además con el drama de incendio, y que sin embargo las autoridades siempre han mirado para otro más, y creo que incluso sectores sociales que no están a la altura, y no solo no están a la altura, sino que alimentan posiciones xenófobas que van en contra del propio desarrollo de la provincia. Una Huelva que se pone en pie de paz en la lucha contra el genocidio del pueblo palestino, y yo creo que toda esa transversalidad de la sociedad onubense nos llena de esperanza a quienes luchamos por un mundo mejor. Muchas gracias. Es lo que le quería apuntar. Hemos contado historias increíbles. Hay un profesor maestro como usted que ha reconvertido una precariedad chabola en escuela, y eso también lo hemos contado, porque lejos de una solución general y de la propia administración, no sé a quién compete, me imagino que a muchos gobiernos, hay gente que sí hace cosas por los derechos humanos, y se ve como su profesión de base, la educación, es motor de cambio para muchas cosas. Así que, señor Maillo, es usted el coordinador federal de Izquierda Unida. Nunca olvide esta tierra, Huelva, que le vio nacer políticamente. Nunca lo olvido, y gracias por su tiempo. Entre otras cosas porque mi casa está en Aracena. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes.